La mediación de la UNASUR y del Vaticano no logró frenar la crisis en Venezuela. La oposición quiere adelantar las elecciones previstas para diciembre del 2018. El presidente Maduro no está dispuesto a eso. Vemos un informe. La aguda crisis política en Venezuela no cede y la mediación del Vaticano junto con UNASUR no arrojó resultados hasta el momento. Los obispos venezolanos reclamaron la liberación de presos políticos y la respuesta del gobierno fue relanzar el diálogo con un encuentro entre oficialismo y oposición en el Vaticano. 60 religiosos firmaron un documento reclamando que se cumpla con el Código Procesal Penal vigente y que los detenidos, que serían unos 106, enfrenten los procesos judiciales en libertad. Rápido de reflejos, el presidente Nicolás Maduro afirmó que se está gestionando una reunión con el Papa Francisco para que lo reciba junto a la oposición. Ojalá se dé pronto, dijo, y nos demos un abrazo con la derecha. Lo que estamos planteando es que aceleremos, que lo hagamos de forma pública, que procuremos una reunión junto al Papa Francisco para esta segunda etapa del diálogo, como lo han mencionado los expresidentes acompañantes. La Mesa de Unidad Democrática se había retirado de las conversaciones auspiciadas por el Vaticano y UNASUR, acusando al gobierno de no cumplir con los acuerdos. El punto que los enfrenta son las presidenciales. La oposición busca un adelantamiento de las elecciones previstas para el 6 de diciembre de 2018, pero Maduro no está dispuesto a ceder en esta cuestión. Las diferencias se ensancharon en diciembre, cuando el Papa retiró a Monseñor Claudio María Celli, su delegado facilitador del diálogo en Venezuela. El motivo fue el incumplimiento de un cronograma electoral propuesto por Celli. La idea del delegado papal era que en 2017 se eligieran gobernadores mientras continuaba en análisis la fecha de la presidencial. Esos comicios deberían haberse realizado en 2016, pero fueron suspendidos por el Consejo Nacional Electoral, dominado por el chavismo. La oposición está denunciando ahora que el Consejo Electoral está dando pasos para ilegalizar a los partidos opositores al imponer nuevos requisitos de renovación partidaria, que incluyen revalidación de sus afiliados, que deben abarcar el 0,5% del padrón en al menos 12 estados y en el plazo de apenas un fin de semana. Hasta ahora, ningún sector de la Mesa de Unidad Democrática confirmó los diálogos informales que Maduro afirma tener con ellos y su secretario ejecutivo, Jesús Torrealba, dijo que se trataba de mentiras. Nuestro papel hoy es acompañar al pueblo en su protesta y darle cauce democrático a esa indignación. Esa es nuestra agenda de calle. Para nosotros es transparente que el gobierno llega al diálogo obligado. El gobierno no está sentado en el diálogo porque quiera. ¡Crisis! ¡Crisis! Pero la oposición tampoco está en su mejor momento. Luego de haber logrado un importante rédito político con masivas marchas contra la escasez y la crisis, se sumergió en internas que la debilitaron. En este contexto, el Papa o cualquier otro mediador no tiene mucho margen de acción. Para avanzar en soluciones, las partes en conflicto deben ceder en algo, y no es justamente lo que pasa en Venezuela. Crisis política, crisis económica van necesariamente de la mano en Venezuela, Raúl. Exactamente, y hay una expresión que no se suele utilizar mucho en los análisis políticos, pero en el caso de Venezuela, como en otros, aparece como una cuestión central, que es la fuga de capitales. El problema que tiene Venezuela con las divisas está pasando a ser el trauma del gobierno, en muchos sentidos, no solo con la oposición, porque la oposición aprovecha el tema de la escasez, un gobierno que a raíz de la falta de dólares por la caída del precio del petróleo, debió recurrir a la deuda externa, a los préstamos externos. Hoy la deuda se convierte en un peso muy grande para Venezuela. El gobierno de Maduro, para evitar un default, está cumpliendo a rajatablas con los pagos de la deuda y con esto escasean los dólares para la importación. Entonces se dejan de importar alimentos, se dejan de importar medicamentos y esto pasa a ser un drama y una discusión inclusive interna al propio movimiento bolivariano, al chavismo, porque hay quienes no están de acuerdo en que se privilegie el pago de la deuda por sobre las necesidades básicas, elementales de productos importados. Pero esto también es un tema que se mira con muchísima atención desde la oposición porque ven
en la posibilidad de que Venezuela entre en la cesación de pagos, la caída del gobierno. Ahora, hay muchísima presión desde el exterior y también obviamente del interior para que Venezuela se declare en Te hago la default. siguiente pregunta, porque cuando uno habla de fuga de capitales, uno lo que puede pensar es, bueno, gente que tiene dinero, que no siente que sea seguro el lugar para invertirlo y lo saca para preservarlo. Seamos generosos con eso. ¿Podemos pensar que hubo algo mal hecho en términos económicos como para que haya gente que diga, yo el dinero acá no lo puedo invertir porque lo voy a perder? Sí, admiro tu generosidad para pensar eso, para caracterizar Sí. la fuga de capitales. Lo que estuvo mal hecho, Inde, es que si un gobierno como el venezolano pensaba que tenía que tener cierto control sobre esto, estos controles se hubieran convertido en mecanismos de corrupción como le ha sucedido a Venezuela en todos los últimos años. Fracasó totalmente las políticas de control de cambio, de control de divisas. Fracasaron Por corrupción. fundamentalmente por corrupción. Sí. Y en los últimos años, inclusive con las recomendaciones de algunos economistas de izquierda que llevaron desde el país y desde afuera, que llevaron algunas propuestas de cómo mejorar el control de cambio, terminó siendo todavía peor. Más la fuga catastrófico. fue mayor. Ahora, la fuga está alimentada por capitales que fugan del país quizá con una intención política, Claro. pero también otros que fugan porque dice, tengo mejores oportunidades de negocios afuera, inclusive comprando los bonos de la deuda venezolana, convirtiéndose en acreedores externos del país, porque, como te digo, el tema de que Venezuela o Maduro haya decidido priorizar el pago de la deuda ha provocado, por ejemplo, que Bloomberg acaba de sacar un informe donde dice que el mejor negocio del año 2016 fueron los bonos de la deuda venezolana, un país que se supone altamente riesgoso y demás, pero evidentemente está dando una utilidad tremenda. Y repito, una crisis política también al interior del gobierno con respecto a esta política. Me parece que pasa a ser uno de los costados más sensibles de la gestión de Maduro, este tema de la deuda, el manejo de la crisis externa que está teniendo con este. En general a Maduro se lo cuestiona por el manejo de la gestión. Sí. En general, digamos. No, la verdad que hace rato que no se escucha, no, esta parte la hace bien, en esto está bien. ¿Cómo ves vos, digamos, su figura como primero, como mandatario? Evidentemente debilitado, un lugar muy difícil de llenar también, ¿no? El lugar de Chávez. Yo, si uno tuviera que resumir, o yo por lo menos, si tuviera que resumir la situación política venezolana hoy, diría oposición dividida, oficialismo debilitado. Me parece que es ese, por ahí la fórmula que de algún modo sintetiza y condensa lo que está pasando. Oposición dividida, porque la oposición siempre está fracturada entre un sector más radical. Recordemos que cuando la oposición ganó las elecciones de la Asamblea Legislativa, dijeron que Maduro se tenía que ir en 6 meses. Fue la primera declaración de Ramos Alup. Que después quisieron declarar el abandono del cargo e incluso declararle nulo a la presidencia porque decían que era colombiano, cosa que bueno, no era. Ese es el sector más radical y hay un sector más dialoguista que intentó articular con el gobierno el llamado del Vaticano, la comisión esta de presidentes del exterior y demás. Eso por un lado. Y por otro lado un oficialismo que lo que está tratando de hacer es ganar precio esperando que suba el petróleo. Siempre repito la misma frase, una frase clásica de la cultura política venezolana que dicen que en Venezuela no hay buenos o malos presidentes, sino buenos o malos precios del petróleo. Bueno, lo que está esperando el gobierno chavista es patear las elecciones todo lo posible para adelante. Tenía que haber elecciones de gobernadores el año pasado, se suspendieron, va a haber supuestamente el primer semestre de este año, esperando que suban los precios del petróleo. Y mientras tanto, esta especie de empate en el cual ni el oficialismo ni la oposición logran romper y construir una hegemonía que les permita recuperar la conducción de la situación política y la sensación de que está pasando algo que ya hemos hablado y vemos muchas veces, que es que parece que el chavismo siempre va a caer y al final no cae. Lo cual también lo debería, por lo menos me lleva a mí a repensar un poco y revisar un poco la política venezolana. Ahora, no cae el chavismo, no surgen nuevas figuras, la oposición no termina de aprender la lección. Y mientras tanto, la escasez así no se mejora. O sea, mientras se esperan los precios del petróleo, esto se agrava. 55.000 millones de dólares son los que le otorgaron en créditos a Venezuela, Rusia y China, que Venezuela debería devolverle con petróleo y no lo está haciendo, no lo puede hacer, porque la provisión de petróleo es menor y porque los precios evidentemente han caído. Hubo dentro del gobierno de Maduro también un reacomodamiento. Nombrar un vicepresidente, Alzheimer en este caso, también significó delegarle
el atributo de firmar decretos vinculados con presupuesto y vinculados con traspaso de personal dentro de la administración pública. 15 atribuciones que son presidenciales se las delegó al vicepresidente, en este caso, que proviene del sector duro, digamos, del chavismo. Y otro tema también importante, las empresas en manos de militares. Primero, un gabinete compuesto en su mayoría por militares, hay mucho militar, y 11 empresas manejadas por militares, algunas que no se sabe muy bien cuál es su función, pero están manejadas por personal militar. Porque claramente debe sentir una lealtad todavía en esas Y esa lealtad fuerzas, ¿no? también es la que se mostró cuando Maduro hace poco tiempo salió con un arma a convocar a milicias en caso de una supuesta invasión de Venezuela, que siempre es supuesta, pero que siempre está como el gran fantasma externo que tiene el gobierno. Sí, esta semana se vio también la imagen de esa chica que le pedía por la situación en la escuela, como incomodándolo públicamente. Ahora, Natalia, ¿cómo está la cuestión en los organismos latinoamericanos? Es decir, ¿qué pasa con el afuera de Venezuela, que también está todo el tiempo mirando hacia Venezuela? Sí, y además Venezuela en todo momento tiene un conflicto país-región. Hoy el problema está entre Colombia y Venezuela porque han invitado al presidente del Senado y demás. Pero lo que hay que seguir ahora, las últimas noticias tienen que ver con la reunión que tuvo Luis Almagro, el secretario general de la OEA, con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, que es Freddy Guevara. Freddy Guevara y Almagro estuvieron hablando de reactivar el debate por la Carta Democrática nuevamente, que Almagro tanto quiso gestionar y fracasó hace un año y medio en el marco del organismo. La Carta Democrática, que establece que también la tiene el Mercosur, la tiene UNASUR, a su manera establece una serie de protocolos que pueden llegar a la expulsión del país miembro en caso de no cumplir determinados puntos de lo que se considera un sistema democrático. Bueno, Almagro ha elaborado un informe nuevamente. Este informe habla de la crisis humanitaria de Venezuela, la crisis social venezolana, dice que en Venezuela se intenta callar a la oposición. Almagro tiene una pelea personal con Maduro, que por momentos ha superado los límites de su cargo, a mi entender. Es una situación bastante complicada porque los países están divididos. Argentina no ha sido partidaria en su momento de activar esta carta. Veremos si es partidaria de reactivar. Y se viene la primera Asamblea General del organismo este año en México, nada más que en México, donde sería además la primera de la era Trump. Claro. Estados Unidos ha sido un país con mucha presencia en la OEA a niveles, su larga influencia sobre la expulsión, la marginación de Cuba y demás. Va a ser para comprar pochoclo, pero me quedé, antes de irnos, pensando, José, en lo que mencionabas en relación, y el chavismo no cae, dijiste, vamos a tener que repensar. Parece que siempre va a caer. Claro. Y vamos a tener que repensar, ¿qué? Sí. La legitimidad de la que creo todavía tiene el chavismo en un porcentaje de la población. Me parece que solo manteniendo una legitimidad en un porcentaje minoritario, estoy seguro que es minoritario, no sé, 20, 30, 25, 35% de la población, se explica que un gobierno que le va tan mal económicamente, que tiene tantos problemas políticos, que tiene tanto aislamiento internacional, no termine de caer, digamos, ¿no? ¿Por qué cayó Dilma? ¿Por qué cayó Fernando Lugo? ¿Por qué hay presidentes que efectivamente pueden ser desplazados por diferentes mecanismos constitucionales, semiconstitucionales, opinables? La escuchaba recién a Natalia, si se discute la cláusula democrática para Venezuela, yo pediría discutirla para Brasil también, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión, digamos. Y me parece que hay un porcentaje de la población, insisto, una minoría que todavía sostiene al chavismo, y lo que explica que no termine de caer, ¿no? ¿Pensás así? Es posible, sí, sí, pero en cierto modo también le atribuyo a esto lo que ha hecho la oposición desde el comienzo del gobierno de Chávez. En 2005 no se presentan en las elecciones y le regalan prácticamente la Asamblea Nacional al chavismo. En este momento, por ejemplo, están absolutamente divididos, más allá de que emitan comunicados en conjunto. El MUD, es decir, que fue
si se lo toma como partido, el partido que más votos obtuvo en la historia de Venezuela, esto fue cuando recuperaron la Asamblea Nacional. Crédito dilapidado, Hoy, totalmente. exactamente, comete el mismo error que se cometió hace 12 años. Es que la crisis son casi una veintena de partidos, el poder lo tiene, casi una veintena son, ¿no? El 59 son en total. Los 59, eran los 10, partidos de mira, Venezuela. Sí, sí. Domina, Acción Democrática, primero Justicia, Voluntad Popular, Nuevo Tiempo, ahora hay una gran crisis porque dicen que estos son los que dominan las posiciones y las decisiones de... Sí, lo que uno ve de afuera es del que movimiento están más preocupados por su propio lugar dentro de este Ujú. conjunto y este conglomerado que por hacerse finalmente... Quiero ver a Capriles y a López juntos, Sí, se por eso, matan. por eso. Y mientras tanto el gobierno de Maduro va a tener que encontrar alguna respuesta a este problema, ¿no? A este problema de la crisis de recursos que está Y teniendo. sí, porque se agrava. Que es el debate que también está abierto al interior del propio gobierno o de la fuerza gobernante.